Hola, hola. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Diana Joana Vargas Bejarano, estudiante del doctorado en educación, y desde la asignatura Política Educativa en el contexto nacional e internacional, hoy quiero acompañarlos en un tema que sinceramente me parece tan necesario como vigente: la política pública educativa comprendida desde una mirada filosófica, social y también muy cercana a nuestra realidad colombiana. A veces escuchamos la expresión política pública y pensamos en algo lejano, técnico o exclusivo de los gobiernos, pero en mi opinión, hablar de política pública educativa es hablar de algo profundamente humano, de las decisiones que una sociedad toma para formar a sus ciudadanos, para abrir oportunidades y sobre todo para definir qué tipo de país quiere construir. Y aquí algo que me parece muy interesante: aunque este tema suene muy actual, sus raíces pueden rastrearse hasta pensadores clásicos como Platón, quien ya relacionaba la educación con la organización de la sociedad, la justicia y el buen gobierno. En otras palabras, la educación no era para él un asunto secundario, sino la base del orden político. Esa idea, aunque hoy la leamos desde una perspectiva crítica y contemporánea, sigue teniendo mucha fuerza. Así que en este episodio vamos a responder una pregunta central: ¿cómo comprender la política pública educativa a partir del pensamiento de Platón y del concepto moderno de políticas públicas? Además, voy a relacionarlo con Colombia y con el entorno de trabajo, porque la educación no solo transforma aulas, también transforma empleos, comunidades, proyectos de vida y capacidades para participar en la sociedad. Esa relación entre educación, ciudadanía y bienestar social aparece claramente en la definición de política pública como acción estatal orientada a responder problemas colectivos. Mi postura desde el inicio es esta: una política pública educativa sólida no debería limitarse a ampliar cobertura o cumplir indicadores, sino a formar personas críticas, éticas, capaces y socialmente comprometidas. Y ahí, curiosamente, Platón todavía tiene algo que decirnos. Así que acomódate, respira y empecemos. Cuando hablamos de políticas públicas, una idea bastante clara aparece en el texto de Javier Wilson, 2018. Las políticas públicas son decisiones y cursos de acción que adopta el Estado para responder a problemas que afectan a la ciudadanía, con el fin de transformar una situación determinada y atender necesidades sociales. No son acciones improvisadas ni simples promesas, son respuestas organizadas frente a situaciones que requieren intervención pública. Esto es clave porque si trasladamos esa idea al campo educativo, entonces podemos decir que la política pública educativa es el conjunto de decisiones, programas, orientaciones y acciones que el Estado diseña para responder a las necesidades relacionadas con la educación: acceso, permanencia, calidad, equidad, formación docente, infraestructura, inclusión, pertinencia y preparación para la vida social y laboral. Esa lectura se desprende del planteamiento general de Wilson sobre las políticas públicas como herramientas estatales al servicio de la sociedad y orientadas al bien común. Ahora bien, ¿qué aporta Platón a esta conversación? Mucho más de lo que parece. En el documento sobre el pensamiento político de Platón, publicada por Sanz 2010, se explica que para este filósofo la educación no era un complemento del Estado, sino una de sus funciones esenciales. De hecho, el texto afirma que el Estado platónico es ante todo una institución educativa y que solo mediante la educación se puede conducir el alma hacia la verdad y el bien. Además, en la República, la formación de los futuros gobernantes ocupa un lugar central, porque Platón consideraba que no cualquiera debía gobernar, sino quienes hubieran alcanzado sabiduría, prudencia y sentido de justicia. Aquí aparece una primera idea poderosa para comprender la política pública educativa. Educar no es solo transmitir contenidos, es formar para la vida en comunidad. Platón vincula directamente la educación ética y política. Según el material, la finalidad de la educación es orientar a las personas hacia la verdad, el bien y la virtud, y solo en una ciudad justa es posible educar hombres justos. Esa relación muestra que la educación para Platón no es neutral,
moldea ciudadanos, costumbres, responsabilidades y formas de convivencia. Personalmente creo que esta idea sigue siendo muy actual. Hoy quizás no hablaríamos exactamente en los mismos términos de Platón, ni aceptaríamos sin crítica su propuesta jerarquizada de la sociedad, pero sí podemos rescatar algo valioso. La educación tiene efectos políticos y sociales profundos. Una sociedad que educa bien fortalece su democracia, su productividad, su cohesión social y su capacidad de resolver conflictos. Y esto se nota muchísimo en Colombia. En el caso colombiano, hablar de política pública educativa implica pensar en desigualdad territorial, brechas urbanas y rurales, oportunidades para jóvenes, acceso a la educación superior, calidad de la formación, inclusión social y preparación para el trabajo. Desde esa base, es razonable afirmar que en Colombia la educación debe ser entendida como una respuesta estatal frente a necesidades sociales concretas. Por ejemplo, cuando una política educativa busca que más estudiantes permanezcan en el sistema, que tengan mejores condiciones de aprendizaje o que desarrollen competencias para insertarse en el mundo laboral, está respondiendo a una necesidad social. Y aquí conecto con otra idea importante de Wilson. Las políticas públicas sirven para resolver problemas públicos, satisfacer necesidades de la población, modificar situaciones percibidas como problemáticas o insatisfactorias. Es decir, que la política pública educativa no puede pensarse solo desde el escritorio de un ministerio, debe pensarse desde la realidad de quienes estudian, enseñan y trabajan. Y aquí quiero detenerme en mi entorno de trabajo. Muchas veces se habla de educación y trabajo como si fueran dos mundos separados, pero en realidad están profundamente conectados. El entorno laboral necesita personas con capacidades técnicas, sí, pero también con pensamiento crítico, comunicación, ética, resolución de problemas, trabajo en equipo y adaptación. Y eso también es resultado de una política educativa. Desde Platón podríamos decir que la educación prepara a cada persona para cumplir una función en la polis. En su visión, la ciudad se organiza según funciones y virtudes, y la educación ayuda a ubicar a cada individuo en el lugar donde pueda aportar mejor al conjunto social. Y aunque hoy no compartamos la rigidez de ese modelo, sí podemos interpretarlo diciendo que una política educativa pertinente debe ayudar a las personas a desarrollar sus talentos y aportar al bien común desde sus capacidades. En el contexto colombiano, esto significa que la educación debería dialogar con realidad del empleo, del emprendimiento, de la innovación, de la transformación digital y de las necesidades de las distintas regiones. Una educación desconectada del entorno de trabajo puede generar frustración, desempleo o subempleo, pero en una educación pensada como política pública integral puede abrir oportunidades reales de movilidad social. Otra idea muy útil del texto de Platón es la de paideia, es decir, la formación integral. El documento explica que la auténtica educación es la que conduce a la verdad, al bien y que el proceso formativo de los futuros gobernantes requiere disciplina, desarrollo racional y experiencia de la vida. No se trata de educar solo para saber, sino para actuar con criterio. Eso, llevado al presente, me parece fundamental. La política pública educativa no debería enfocarse únicamente en cobertura, sino también en sentido, calidad y formación humana. Porque en el entorno de trabajo actual no basta con tener títulos, también importa la capacidad de aprender continuamente, convivir con otros, actuar con ética y asumir responsabilidades. En este sentido, la educación es una inversión pública con impacto social, político y económico. Ahora bien, hay otro punto que merece una importante atención, el bien común. Wilson retoma distintas definiciones de políticas públicas y concluye que su razón de ser está en el bien común, en la satisfacción social y en la aprobación ciudadana. Incluso subraya que las políticas públicas son herramientas del Estado al servicio de la sociedad.
esa expresión al servicio de la sociedad. Es clave cuando hablamos de educación. Una política pública educativa pierde legitimidad cuando deja responder a las necesidades reales de la gente. Por eso, en Colombia, comprender la educación como política pública implica reconocer que no se trata solo de administrar instituciones, sino de construir condiciones para una vida digna. Y si retomamos a Platón, aparece otra coincidencia de fondo. Para él, la política debía orientarse por la justicia y por el bien, no por la ambición y los intereses particulares. El documento muestra que Platón criticó formas de gobierno degradadas precisamente porque se alejaban de la verdad, la justicia y del bien común. Claro, hoy vivimos en sistemas políticos muy distintos y valoramos la democracia desde horizontes que Platón cuestionó, pero aún así podemos rescatar un mensaje ético. Las decisiones públicas en educación no deberían responder a cálculos cortoplacistas, sino a una visión seria de la justicia social. Y eso se relaciona directamente con el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una política educativa es débil, las consecuencias no se quedan en la escuela, se sienten después en la empleabilidad, en los salarios, en la informalidad, en la productividad, en la desigualdad y hasta en la participación ciudadana. En cambio, cuando la educación está bien pensada como política pública, sus efectos se expanden, mejora trayectorias de vida, fortalece capacidades laborales y hace más posible una ciudadanía activa. También me parece importante mencionar que Wilson señala que las políticas públicas responden tanto a necesidades demandadas como a necesidades no demandadas y que un buen gobierno no solo reacciona a los reclamos, sino que se anticipa a ellos. Entre los ejemplos de las necesidades demandadas, el texto menciona explícitamente la educación. Eso me lleva a una reflexión muy concreta. En Colombia, una política pública educativa inteligente no debería esperar a que las crisis estallen para actuar. Debería anticiparse a las brechas tecnológicas, a los cambios del mercado laboral, a las necesidades de formación docente, a la deserción estudiantil y a las desigualdades regionales. Esa capacidad anticipatoria es la que distingue una política transformadora de una política meramente reactiva. La idea de anticiparse a las necesidades se apoya en la clasificación de Wilson sobre las necesidades sociales y en su contraste entre un buen gobierno y un gobierno común. Y hay algo más. Platón insistía en que la educación debería estar guiada por quienes comprendieran verdaderamente el bien. En su propuesta, los gobernantes deberían formarse largamente antes de asumir responsabilidades políticas. Más allá de lo idealista de su modelo, esto deja una enseñanza valiosa para hoy. Las decisiones públicas en educación deben estar bien fundamentadas, no provisionadas. Deben partir del conocimiento de la realidad, de criterios pedagógicos, de responsabilidad ética y de una visión de largo plazo. El texto presenta precisamente esa relación entre educación, formación rigurosa y capacidad para gobernar. Desde mi punto de vista, esta es una de las grandes lecciones del tema. La política pública educativa exige seriedad. No puede reducirse a discursos ni a cifras aisladas. Requiere comprender a quién sirve, qué problema enfrenta y qué sociedad quiere ayudar a construir. Si intento unir ambos textos en una sola idea, diría lo siguiente. Wilson nos ayuda a entender que una política pública es una respuesta del Estado frente a las necesidades y problemáticas sociales. Platón nos recuerda que la educación tiene una función estructural en la vida política y moral de la sociedad. Juntas, esas dos miradas permiten comprender la política pública educativa como una acción estatal orientada al bien común, que no solo organiza el sistema educativo, sino que forma ciudadanos, impacta el entorno laboral y contribuye al tipo de país que se quiere construir.
Si lo llevamos al plano más cotidiano, esto significa que cuando un niño o un joven en Colombia accede a una educación de calidad, no estamos frente a un hecho individual aislado. Estamos frente a una decisión pública con efectos colectivos. Ahí se juega la posibilidad de una sociedad más equitativa, más preparada y más humana. Y esa, para mí, es la verdadera profundidad del tema. Llegando al cierre, me gustaría resumir esta reflexión en tres ideas. La primera es que la política pública educativa sí puede entenderse como una respuesta del Estado frente a las necesidades sociales, tal como lo plantea Javier Wilson al explicar que las políticas públicas buscan transformar situaciones problemáticas y servir al bien común. Desde una perspectiva, la educación no es un gasto accesorio ni un asunto menor, es una herramienta central de transformación social. La segunda idea es que Platón nos deja una enseñanza enorme sobre el valor de vincular la educación con justicia y política. Aunque su propuesta de Estado ideal sea discutible y muy distante de nuestras concepciones actuales, sigue siendo muy potente su intuición de que una sociedad no puede aspirar a gobernarse bien si no se toma en serio la formación de sus ciudadanos y de quienes toman decisiones. El documento sobre su pensamiento muestra justamente que el Estado, para Platón, es también una institución educativa y que la educación orienta hacia el bien y la justicia. Y la tercera idea, quizá la más cercana a nuestra realidad, es que en Colombia la política pública educativa debe pensarse también desde el entorno de trabajo, no solo porque la educación mejora oportunidades laborales, sino porque el trabajo digno, la productividad, la innovación y la participación social dependen en gran parte de cómo una sociedad educa a su gente. En mi opinión, una buena política educativa es aquella que forma personas competentes, sí, pero también críticas, éticas, comprometidas con su comunidad. Esta conclusión es una aplicación razonada de los marcos conceptuales de Wilson y Platón. Yo cierro este podcast con una convicción personal. Educar bien es gobernar con visión de futuro. Y si la política pública educativa logra conectar formación humana, justicia social y pertinencia para la vida real, entonces no solo mejora indicadores, transforma destinos. Fue Educar para Gobernar, política pública educativa entre Platón y la realidad colombiana. Gracias por escucharme.